Durante casi una década, mi vida giró en torno a la panadería familiar El Molino de Oro, ubicada en un pequeño barrio de Sevilla. Mi abuelo la fundó hace más de 50 años, luego mi padre la heredó, y todos daban por sentado que mi hermano mayor, Javier, sería el siguiente. Pero la vida tiene formas curiosas de cambiar los planes. Recuerdo el día exacto en que todo cambió. Papá tuvo su primer infarto mientras amasaba el pan a las 4 de la madrugada. Tenía solo 52 años. Mamá estaba destrozada. Javier estudiaba empresariales en Madrid. Y yo, con apenas 20 años recién cumplidos, me encontré de repente con las llaves del negocio en mis manos. Solo hasta que tu padre se recupere, me dijo mi madre con ojos llorosos. Solo mantén las puertas abiertas. Nadie esperaba mucho de mí. Carlos, el hijo soñador, el que siempre tenía la cabeza en las nubes, el que quería estudiar literatura mientras su hermano aprendía a dirigir empresas. Pero la verdad es que me había criado entre harinas y hornos. Conocía cada rincón de aquella panadería como la palma de mi mano. Los primeros meses fueron un infierno. Me levantaba a las 2 de la madrugada, preparaba las masas madres, amasaba hasta que me dolían los brazos, horneaba, atendía a los clientes, hacía las cuentas, limpiaba y a veces, si tenía suerte, dormía 4 horas antes de volver a empezar. Mamá ayudaba cuando podía, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital con papá. La recuperación fue lenta, tan lenta que para cuando mi padre pudo volver a casa, 6 meses después, yo había contratado a 2 ayudantes, reorganizado los horarios y establecido nuevos acuerdos con 3 hoteles locales para suministrarles pan fresco cada mañana. No eran grandes cambios, pero los ingresos habían aumentado lo suficiente para cubrir las facturas del hospital. «Has hecho un buen trabajo, hijo», me dijo papá la primera vez que volvió a la panadería. Fue uno de los pocos elogios que recibí durante aquellos años, pero me bastó para seguir adelante. Javier terminó sus estudios y regresó a Sevilla, pero sorprendentemente no mostró interés en involucrarse en el negocio familiar. «Eso es trabajo manual», decía. «Yo estudié para dirigir empresas de verdad». En cambio, consiguió un trabajo en un banco y nos visitaba los domingos para el almuerzo familiar, donde no perdía oportunidad de mencionar sus clientes importantes y su próximo ascenso. Mientras tanto, yo seguía innovando en silencio. Investigué sobre panes artesanales, recuperé recetas antiguas andaluzas, experimenté con ingredientes locales. Contraté a Luisa, una repostera excepcional que había perdido su trabajo cuando la pastelería donde trabajaba cerró. Juntos creamos una línea de dulces que pronto se volvió famosa en el barrio. A los 3 años, ya no éramos solo una panadería. Nos habíamos convertido en un referente gastronómico local. La gente hacía cola los fines de semana para comprar nuestros panes de aceitunas y romero, o las tortas de aceite con receta rescatada de las monjas de un convento centenario. El pequeño local ya no era suficiente, así que cuando el espacio contiguo quedó vacante, convencí a mis padres para que invirtiéramos en expandirnos. «Es mucho dinero, Carlos», dudó mi madre. «Lo recuperaremos en un año», le aseguré. Y así fue. El nuevo espacio nos permitió abrir una pequeña cafetería donde los clientes podían degustar nuestros productos con un café recién hecho. Contraté a más personal, incluyendo a María, una joven barista que terminó convirtiéndose en mi esposa 2 años después. Para cuando se cumplieron 5 años desde el infarto de mi padre, El Molino de Oro había triplicado sus ingresos. Ya no éramos un pequeño negocio familiar al borde de la quiebra. Nos habíamos convertido en una empresa próspera que daba empleo a 15 personas. Mi padre ya no trabajaba directamente, pero venía cada mañana a tomar su café y charlar con los clientes habituales. Estaba orgulloso, a su manera, aunque nunca fue un hombre de muchas palabras. Los siguientes años trajeron más crecimiento. Abrimos un segundo local en el centro histórico, orientado principalmente a turistas. Luego un tercero cerca de la universidad. Cada nuevo local mantenía la esencia de nuestra marca: calidad artesanal, ingredientes locales y un respeto por la tradición combinado con toques de innovación. El trabajo era agotador, pero satisfactorio. María y yo apenas teníamos tiempo para nosotros, con un negocio en expansión y 2 niños pequeños, pero estábamos construyendo algo que, creíamos, sería el legado familiar para las siguientes generaciones. En todos esos años,
Javier nunca mostró interés en lo que estábamos haciendo. Venía a las reuniones familiares, criticaba algunas decisiones que tomaba, sugería cambios que mostraban su completo desconocimiento del negocio, y luego volvía a su mundo de corbatas y maletines. Deberías industrializar la producción, me decía. Así se hacen los grandes negocios. Yo sonreía y asentía, pero seguía haciendo las cosas a mi manera. Había aprendido a confiar en mi instinto. La consagración de mi trabajo llegó cuando una prestigiosa guía gastronómica nos incluyó entre los mejores lugares para degustar dulces tradicionales en Andalucía. La publicación nos catapultó al reconocimiento nacional. De repente, recibimos llamadas de inversores interesados en franquiciar nuestro modelo. Incluso llegó una oferta para escribir un libro de recetas. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda habían valido la pena. Había convertido una pequeña panadería barrial al borde de la quiebra en una marca reconocida. Y lo más importante, había asegurado el futuro de mi familia, o eso creía yo. Lo que no sabía era que mientras yo horneaba el futuro de nuestra familia, otros estaban cocinando planes muy diferentes a mis espaldas. Todo comenzó a cambiar durante la celebración del 70º cumpleaños de mi padre. Habíamos reservado el restaurante El Mirador, uno de los más exclusivos de Sevilla, con vistas al Guadalquivir. No reparamos en gastos, los mejores vinos, un menú degustación personalizado, y hasta contratamos a un guitarrista flamenco para amenizar la velada. Era una noche especial. Mi padre, Antonio Ramírez, había superado 2 infartos y ahora celebraba 7 décadas de vida rodeado de familiares, amigos y empleados leales. María se había encargado de organizar cada detalle, y nuestros hijos, Elena y Diego, de 11 y 9 años, estaban radiantes con sus ropas de domingo, moviéndose entre las mesas, encantando a los invitados. Javier llegó tarde, como siempre, pero esta vez no venía solo. Le acompañaba Beatriz, su esposa, impecable con un vestido de diseñador, y Ramón Valverde, su jefe en el banco. Me pareció extraño que trajera a su superior a una celebración familiar, pero pensé que quizás quería impresionarle. Típico de Javier. La cena transcurrió agradablemente. La comida estaba deliciosa, el vino fluía, y las conversaciones se entrelazaban creando ese murmullo cálido propio de las buenas reuniones. Cuando llegó el momento del postre, me puse de pie para hacer un brindis. Había preparado unas palabras que llevaba tiempo queriendo expresar. «Papá», comencé, levantando mi copa. «Hace 10 años, cuando tuviste aquel primer susto, todos temimos lo peor. Pero aquí estás, más fuerte que nunca, celebrando tus 70 primaveras». Los invitados asintieron y sonrieron. Continué. «Ese día cambió nuestras vidas. Me diste las llaves de la panadería casi como quien entrega un barco que se hunde. Mantén las puertas abiertas», me dijiste. Bueno, no solo las mantuve abiertas, sino que... «Y vaya que las mantuviste abiertas», interrumpió Javier con una risa que me pareció forzada. «Tanto que ahora es buen momento para anunciar los nuevos planes». Me quedé con la palabra en la boca. «¿Qué nuevos planes?». Miré a María, que parecía tan confundida como yo. Mi padre, sin embargo, sonreía mientras levantaba su copa hacia Javier, como si supiera perfectamente de qué hablaba. «Como todos saben», continuó mi hermano, poniéndose de pie, «nuestro pequeño negocio familiar ha crecido considerablemente estos años. Tanto que ha llegado el momento de dar el siguiente paso». Javier hizo una pausa teatral y luego anunció con grandilocuencia: «Grupo Financiero Valverde ha decidido invertir en nuestra empresa para expandir la marca a nivel nacional. En los próximos meses, abriremos 10 nuevas sucursales en las principales ciudades de España, con un plan de crecimiento que prevé llegar a 50 locales en 5 años». La sala estalló en aplausos. Yo permanecí inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Inversión externa? ¿Expansión nacional? ¿Desde cuándo estábamos considerando esto? Pero eso no es todo, prosiguió Javier, mientras el señor Valverde se ponía de pie junto a él. Esta nueva etapa requiere una estructura corporativa adecuada. Por eso, me complace anunciar que a partir del lunes asumiré el cargo de director general de Grupo Molino de Oro. Mi experiencia en el sector financiero será fundamental para gestionar esta nueva fase. Otro aplauso. Mi madre sonreía orgullosa. Mi padre asentía con aprobación. Solo María me miraba con preocupación,
consciente de lo que esto significaba realmente. Carlos, Javier se dirigió a mí directamente. Seguirás siendo esencial como director de producción. Nadie conoce nuestros productos como tú. Director de producción. Después de 10 años llevando todo el negocio, sería relegado a supervisar hornos y recetas, en mi propia empresa, en la empresa que yo había salvado y hecho crecer. Y por último, Javier levantó aún más la voz. Para celebrar esta nueva etapa y el cumpleaños de papá, tenemos un regalo especial. Hizo una señal y 2 camareros entraron con una maqueta cubierta por una tela. Al descubrirla, pudimos ver la reproducción a escala de una fábrica moderna con el logo de El Molino de Oro. Nuestra nueva planta de producción centralizada, anunció Javier con orgullo, ubicada en el Parque Industrial de San Jerónimo, con tecnología de punta para producir de manera estandarizada todos nuestros productos, eficiencia, escala y rentabilidad. En ese momento, sentí que me faltaba el aire. Todo lo que había construido, la filosofía artesanal, la conexión con la tradición, la calidad por encima de la cantidad, todo estaba a punto de ser destruido en nombre del crecimiento y la rentabilidad. Un momento, dije, poniéndome de pie. Las conversaciones cesaron y todos los ojos se posaron en mí. Creo que hay un malentendido. No he sido informado de ninguno de estos planes. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Javier carraspeó. Carlos, hemos discutido esto en las últimas reuniones familiares. Comentarios vagos sobre posibles inversiones no son discusiones formales sobre el futuro de la empresa, Javier. Soy el director actual. Estas decisiones deberían pasar por mí. Mi padre intervino entonces con voz calmada pero firme. Hijo, pensamos que estarías de acuerdo. Es lo mejor para el negocio. ¿Lo mejor? ¿Industrializar nuestros procesos artesanales? ¿Convertir nuestro pan en un producto fabricado en serie? Eso destruirá todo lo que nos hace especiales. Carlos, intervino Valverde con tono condescendiente. En los negocios hay que evolucionar. Lo artesanal está bien para un público nicho, pero para crecer. No recuerdo haberle pedido su opinión, señor Valverde. Respondí cortante. Y no recuerdo que hayamos decidido que queremos crecer a ese ritmo. La tensión en el ambiente era palpable. Los invitados miraban sus platos, incómodos. Mi madre intentó suavizar las cosas. Cariño, pensamos que te alegrarías. Es una oportunidad increíble. ¿Una oportunidad? ¿Para quién, mamá? ¿Para Javier, que nunca ha amasado un pan en su vida pero ahora será el director general? ¿O para el señor Valverde, que claramente quiere usar nuestra marca para sus propios intereses? Suficiente, Carlos, intervino mi padre con severidad. No es lugar ni momento para esta discusión. Los acuerdos ya están firmados. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Firmados? ¿Sin mi conocimiento? ¿Sin mi firma? Mi padre evitó mi mirada. Javier intervino. Como accionista mayoritario, papá tiene la autoridad para tomar estas decisiones. Fue entonces cuando entendí lo que había ocurrido. Durante todos estos años, legalmente, yo había estado operando el negocio, pero la propiedad seguía siendo mayoritariamente de mi padre. Y ahora, había decidido entregarle el control a Javier, sin siquiera consultarme. Me sentí traicionado, utilizado. 10 años de mi vida dedicados a salvar y hacer crecer el negocio familiar, para que ahora, cuando por fin era rentable y reconocido, me hicieran a un lado. Entiendo, dije finalmente, con una calma que no sentía. Felicidades, Javier. Y feliz cumpleaños, papá. Tomé la mano de María, hice una señal a mis hijos, y nos dirigimos a la salida. Podía sentir las miradas de todos siguiéndonos, pero no me importó. Necesitaba salir de allí antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. En el camino a casa, mientras María conducía en silencio respetando mi estado de ánimo, pensé en todos estos años, en las madrugadas frías, en los días sin descanso, en los préstamos personales que había pedido para financiar expansiones cuando mis padres se mostraban reacios, en las recetas que había perfeccionado, en las relaciones que había construido con proveedores y clientes. Todo eso ya no me pertenecía. Me habían convertido en un empleado de mi propia creación. Y lo peor es que lo habían hecho a mis espaldas, conspirado en secreto, presentándolo como un hecho consumado en una celebración pública donde no podría reaccionar libremente. Al llegar a casa,
Mientras los niños se preparaban para dormir, María me abrazó fuerte. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó. No tenía respuesta, pero sabía una cosa. No iba a quedarme quieto viendo cómo destruían mi legado. No pude dormir aquella noche. Mientras María y los niños descansaban, yo daba vueltas en el salón de nuestra casa en La Macarena, un barrio que elegimos por su cercanía al primer local de El Molino de Oro. Las horas pasaban lentas, mientras repasaba mentalmente cada momento de la cena, cada palabra pronunciada, cada gesto revelador que debería haber captado antes. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por las persianas, tomé una decisión. No iría al trabajo como si nada hubiera pasado. No podía pretender que todo estaba bien. Necesitaba tiempo para pensar, para digerir lo ocurrido y, sobre todo, para decidir mis próximos pasos. María me encontró sentado en la cocina con una taza de café frío entre las manos. «¿No has dormido?», dijo. No era una pregunta. No podía. Se sentó frente a mí y cubrió mis manos con las suyas. Sus ojos, del color del ámbar bajo el sol matutino, me miraban con una mezcla de preocupación y determinación. «Llamaré a Luisa para decirle que abra hoy. Tú quédate en casa». Asentí, agradecido por su comprensión. Luisa, nuestra panadera jefe, era perfectamente capaz de manejar la producción por un día, o por muchos, pensé con amargura. Después de que María se marchara con los niños a la escuela, me quedé solo con mis pensamientos. El teléfono sonó varias veces. Vi los nombres en la pantalla. Javier, mi padre, incluso Valverde. No contesté a ninguno. A media mañana, mientras me servía otra taza de café, llamaron a la puerta. Era Miguel, el contador de la empresa, y uno de mis pocos amigos de confianza. Su rostro mostraba preocupación. «Tu hermano está volviendo loco a todo el mundo», dijo sin preámbulos al entrar. «Ha llegado esta mañana con un equipo de consultores y están revisando cada rincón, cada papel, cada receta». Me senté pesadamente en el sofá. «¿Y? Carlos, hay cosas que no sabe. Contratos que solo tú conoces, proveedores que tratan exclusivamente contigo, fórmulas que no están escritas en ninguna parte». Era cierto. Durante años había mantenido ciertos aspectos del negocio bajo mi control exclusivo. No por desconfianza, sino por eficiencia y porque nadie más había mostrado interés en aprender esos detalles. «Está especialmente obsesionado con las recetas», continuó Miguel. «Dice que necesitan estandarizarlas para la producción industrial». Solté una risa amarga. Las recetas, nuestro mayor tesoro. Algunas las había heredado de mi abuelo, otras las había desarrollado yo mismo en años de prueba y error. No estaban escritas completamente en ninguna parte. Los ingredientes sí, pero no las proporciones exactas, los tiempos precisos, los pequeños secretos que hacían que nuestros productos fueran únicos. «Tu padre también ha venido», añadió Miguel con cautela. Parecía arrepentido. ¿Arrepentido o preocupado por el desastre que Javier pueda causar? Miguel no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Después de que se marchara, pasé el resto de la mañana revisando contratos y documentos legales. Necesitaba entender exactamente mi posición. Como sospechaba, mi padre seguía siendo el accionista mayoritario con el 60% de las acciones. Yo poseía un 30%, y el 10% restante estaba repartido entre pequeños inversores locales que habían apoyado nuestra expansión. A mediodía, María regresó a casa para almorzar conmigo. Me trajo un pan recién horneado de la panadería, un detalle que casi me hizo llorar. «¿Cómo está todo allí?», pregunté mientras preparábamos una simple ensalada para acompañar el pan. «Caótico», respondió sinceramente. Javier no para de dar órdenes contradictorias. Ha reunido a todo el personal para anunciar los cambios emocionantes, pero la mayoría está más asustada que emocionada. No me sorprendía. Nuestros empleados eran como familia. Algunos llevaban con nosotros desde el principio. La incertidumbre era lo peor para ellos. ¿Y los clientes? María sonrió levemente. Preguntan por ti. Doña Carmen, la que viene cada mañana por su pan de centeno, dijo que no piensa comprar ni una miga si cambiamos las recetas. Eso me hizo sonreír por primera vez en el día. Nuestros clientes habituales, los que nos habían apoyado desde el principio, entendían perfectamente lo que estaba en juego.
La tarde la pasé clasificando documentos y haciendo llamadas discretas a algunos contactos clave. Si iba a luchar por mi legado, necesitaba aliados. A las 7 de la tarde, sonó el timbre nuevamente. Esta vez era mi padre, solo. Lo dejé entrar, pero mantuve una distancia fría mientras lo conducía al salón. «Hijo», comenzó, sentándose pesadamente en el sillón. Se veía más viejo que en la celebración de ayer. «Necesitamos hablar. Creo que ya se dijo todo anoche, papá. No de la manera correcta», suspiró. «No era así como debía suceder». «¿Ah, no? ¿Y cómo debía ser? ¿Ibas a despedirme en privado en lugar de humillarme públicamente?» Mi padre pareció genuinamente dolido. «Nunca fue mi intención humillarte, Carlos. Pensábamos que entenderías que es lo mejor para el negocio». ¿Mejor para quién? ¿Para mí, que he dedicado 10 años de mi vida a construirlo? ¿Para nuestros empleados, que ahora temen por sus puestos? ¿O para Javier, que de repente descubre que la panadería puede ser un negocio lucrativo? Tu hermano tiene visión empresarial, intentó explicar mi padre, y contactos importantes. Valverde no solo aporta capital, sino acceso a mercados internacionales. Podríamos exportar, crear una marca global. ¿A costa de qué, papá? ¿De convertir nuestro pan artesanal en un producto industrial sin alma? ¿De despedir a artesanos para contratar operarios de maquinaria? Eso no es crecimiento, es destrucción. Mi padre guardó silencio un momento. Luego, con voz quebrada, dijo: «Siempre fuiste el soñador de la familia, Carlos, como tu abuelo. Él también se resistía a los cambios, a modernizarse. Pero el mundo avanza. O avanzamos con él, o nos quedamos atrás. Hay formas de crecer sin perder la esencia, papá. Formas que no implican traicionar todo lo que representamos». Se produjo un largo silencio. Finalmente, mi padre se levantó pesadamente. «Javier quiere reunirse contigo mañana, para discutir tu rol en la nueva estructura. Dice que eres imprescindible». «Claro que lo soy. Soy el único que conoce realmente el negocio». Mi padre asintió, reconociendo la verdad en mis palabras. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, hijo. Yo lo estoy, aunque no lo demuestre como debería. Pero a veces, el orgullo no es suficiente para tomar decisiones de negocio». Lo vi alejarse por la calle desde la ventana, un anciano encorvado que caminaba lentamente, cargando el peso de decisiones que quizás ya empezaba a cuestionar. Esa noche, durante la cena familiar, les conté a María y a los niños lo que estaba pasando, adaptando la historia para que Elena y Diego pudieran entenderla. «¿Significa que ya no harás pan?», preguntó Diego con preocupación. «No lo sé, cariño. Pero pase lo que pase, siempre podré hacer pan para vosotros». Después de acostar a los niños, María y yo nos sentamos en la terraza con una copa de vino. El cielo de Sevilla estaba despejado, salpicado de estrellas, y desde lo alto podíamos ver el resplandor de la Giralda iluminada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Bebí un sorbo de vino antes de responder. «No lo sé exactamente, pero no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyen todo lo que hemos construido. Podríamos empezar de nuevo», sugirió María. «Una panadería pequeña como al principio, y competir contra la versión industrial de nuestras propias recetas sería difícil, pero tendríamos autenticidad y no estaríamos solos. Luisa, Ramón, Teresa, muchos de nuestros empleados te seguirían». Consideré sus palabras. No sería fácil. Requeriría capital, un local, equipamiento, y enfrentarme abiertamente a mi familia, algo que nunca había imaginado hacer. «Hay otra opción», dije después de un momento. «Podría aceptar el puesto de director de producción, pero con condiciones. Exigir control total sobre las recetas, los procesos, la calidad. Desde dentro, podría proteger lo esencial». María me miró con escepticismo. «¿Crees que Javier lo aceptaría? ¿O Valverde?» «Probablemente no. Pero si me necesitan tanto como dicen, tendré cierto poder de negociación». Nos quedamos en silencio, contemplando las estrellas y las distintas posibilidades que se abrían ante nosotros. «Sea lo que sea que decidas», dijo finalmente María, «estaré a tu lado». Le tomé la mano, agradecido por su apoyo incondicional. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, una certeza se formó en mi mente. No permitiría que 10 años de esfuerzo y pasión se desvanecieran sin luchar.
La reunión con Javier mañana sería solo el comienzo de una batalla por el alma de El Molino de Oro. Y yo tenía un as bajo la manga que nadie más conocía. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer por pura costumbre. 10 años levantándome a las 4 de la madrugada habían programado mi cuerpo como un reloj suizo. Me quedé en la cama, escuchando la respiración tranquila de María, pensando en lo extraño que resultaba no tener que correr a la panadería. La reunión con Javier estaba programada para las 10 en las oficinas que habíamos habilitado sobre el local principal. Llegué a propósito 15 minutos tarde, un pequeño acto de rebeldía que nunca me habría permitido antes. La secretaria, Consuelo, me recibió con una sonrisa incómoda. «Don Carlos, le están esperando en la sala de juntas». «Gracias, Consuelo. ¿Cómo va todo?» Bajó la voz. «Diferente. El señor Javier ha cambiado los horarios de todos. Y nos ha pedido que le llamemos Director Ramírez». Reprimí una sonrisa amarga. Director Ramírez. Típico de Javier. Siempre necesitando que le recordaran su importancia. La sala de juntas, que yo había diseñado como un espacio acogedor con una gran mesa de madera maciza y fotos enmarcadas de nuestros productos, había sido transformada. Ahora había una mesa de cristal con sillas ergonómicas y en las paredes, gráficos y proyecciones de beneficios futuros. Javier estaba sentado a la cabecera, flanqueado por Valverde y 2 personas que no reconocí, probablemente consultores. Mi padre ocupaba un asiento lateral, casi como un espectador. «Por fin te dignas a aparecer», fue el saludo de mi hermano. «Llevamos 15 minutos esperando». «Lo siento», respondí sin sentirlo realmente. Me costó encontrar aparcamiento. No suelo venir a esta hora. Me senté al otro extremo de la mesa, frente a Javier. Valverde carraspeó y comenzó a hablar. «Carlos, entendemos que los cambios anunciados han sido sorpresivos para ti, pero queremos que entiendas que este es un paso necesario para la evolución de la empresa». ¿Evolución? Interesante elección de palabra. Yo lo llamaría más bien una mutación forzada. Javier entrecerró los ojos. «Siempre tan dramático, Carlos. Esto es un negocio, no tu proyecto artístico personal. Un negocio que he dirigido durante 10 años, Javier. Un negocio que rescaté de la quiebra cuando tú estabas demasiado ocupado con tu carrera bancaria para preocuparte. Y te lo agradecemos», intervino Valverde con un tono conciliador que sonaba falso incluso para él. «De hecho, esa es precisamente la razón por la que queremos que sigas siendo parte fundamental de la empresa». Uno de los consultores, un hombre calvo con gafas de montura metálica, deslizó una carpeta hacia mí. «Este es el contrato para tu nueva posición como director de producción. El salario es significativamente mayor al que percibías antes, más bonificaciones anuales basadas en el cumplimiento de objetivos». Abrí la carpeta sin mucho interés. Efectivamente, la compensación económica era generosa, demasiado generosa, lo que me hizo sospechar inmediatamente. Y mis responsabilidades exactas serían supervisar la producción y garantizar la calidad de los productos, respondió el consultor, adaptando, por supuesto, los procesos para la nueva escala de operación. ¿Adaptando las recetas, quieres decir? ¿Industrializándolas? «Optimizándolas», corrigió Javier con impaciencia. «No podemos seguir trabajando como si estuviéramos en el siglo XIX, Carlos. Necesitamos eficiencia, escalabilidad, procesos estandarizados, procesos que destruirán precisamente lo que hace especiales nuestros productos. Lo que los hace especiales es el nombre y la tradición», intervino Valverde. «Y eso se mantendrá. El consumidor promedio no notará la diferencia». «Eso es precisamente lo que me preocupa», respondí, cerrando la carpeta. «Que estéis dispuestos a engañar al consumidor vendiendo como artesanal algo que saldrá de una línea de montaje». Mi padre, que había permanecido en silencio, habló por fin. «Carlos, hijo, nadie habla de engañar a nadie. Simplemente queremos modernizar». «¿Y por qué esta urgencia repentina por modernizar, papá? Durante años te resististe a mis propuestas de expansión. ¿Qué ha cambiado?» Javier y mi padre intercambiaron una mirada que me confirmó lo que ya sospechaba. Había algo más detrás de todo esto. «El mercado ha cambiado», respondió Javier evasivamente. «La oportunidad es ahora. ¿O quizás son las deudas de juego del señor Valverde las que necesitan una inyección urgente de capital?» El rostro de Valverde se transformó. La máscara de cordialidad desapareció.
revelando una expresión de furia apenas contenida. No sé de qué estás hablando. ¿No? Es curioso porque tengo un amigo en el casino de Sevilla que me ha comentado que cierto director de banco tiene problemas para cubrir sus apuestas. Problemas graves que podrían costarle su puesto si el banco se enterara. Vi cómo Javier palidecía. No esperaba que yo supiera esto. Esos son difamaciones, escupió Valverde. Tal vez. O tal vez sea la razón por la que necesitas con tanta urgencia el control de una empresa rentable, con flujo de caja positivo y activos inmobiliarios que podrían servir como garantía para nuevos préstamos. El silencio que siguió a mis palabras confirmó mis sospechas. No había estado completamente seguro, pero la reacción de Valverde y Javier lo decía todo. Esto es absurdo, dijo finalmente Javier, intentando recuperar el control. Estamos aquí para discutir tu futuro en la empresa, no para lanzar acusaciones infundadas. Mi futuro en la empresa, repetí lentamente. Eso es exactamente lo que quiero discutir, pero con condiciones claras. Saqué un documento de mi maletín y lo deslicé sobre la mesa. Este es mi contraoferta. Acepto el cargo de director de producción, pero con control total sobre las recetas y los procesos. Ningún cambio se implementará sin mi aprobación expresa. Además, quiero el 15% de las acciones de la empresa que actualmente están en manos de papá, elevando mi participación al 45%. Javier soltó una carcajada incrédula. ¿Estás de broma? ¿Por qué aceptaríamos eso? Porque sin mí no tenéis negocio, respondí con calma. Podéis tener el control legal, pero yo tengo el conocimiento, y no está escrito en ninguna parte. Las recetas están archivadas. Intervino el otro consultor, una mujer de mediana edad con un traje gris impecable. Las versiones básicas, sí, pero no los detalles que marcan la diferencia. No los secretos que solo yo conozco. Vi la duda en sus rostros. Sabían que tenía razón. Además, continué, tengo relaciones personales con nuestros principales proveedores y clientes mayoristas. Si me voy, muchos se irán conmigo. Eso sería competencia desleal, saltó Valverde. En absoluto. Solo estaría ejerciendo mi derecho a trabajar donde yo decida. Y ellos tendrían el derecho a elegir con quién hacer negocios. Mi padre me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Nunca me había visto actuar así, con tal determinación y firmeza. Dadme una respuesta en 24 horas, dije, levantándome. O presentaré mi dimisión formal y me llevaré conmigo todo lo que pueda legalmente. Javier se puso de pie, furioso. ¿Nos estás amenazando? Lo veo más como una negociación de buena fe. Vosotros queréis algo que yo tengo. Yo quiero algo que vosotros tenéis. Encontremos un punto medio. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, añadí. Por cierto, he hablado con los empleados esta mañana. Les he explicado la situación. Están inquietos. Muchos han trabajado conmigo desde el principio. Sería una pena que decidieran buscar otras oportunidades, ¿no creéis? La cara de Javier era un poema. No había contado con que yo pudiera presentar batalla. Me había subestimado, como siempre lo había hecho. Al salir de las oficinas, me sentía extrañamente liberado. Por primera vez en 10 años, no tenía miedo al futuro. Fuera cual fuera el resultado de esta confrontación, había recuperado algo vital, mi dignidad. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, bajo un sol que comenzaba a calentar las antiguas piedras de la ciudad, pensé en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Quizás era el momento de un nuevo comienzo, de construir algo totalmente mío. O quizás era el momento de luchar por lo que ya había construido, por lo que me pertenecía por derecho propio. Lo único que tenía claro es que no me rendiría sin luchar, y que, pasara lo que pasara, tenía un plan alternativo que ni Javier ni Valverde podían imaginar. Aquella tarde me reuní con Miguel en el Rincón del Duque, un pequeño bar alejado del centro donde nadie de la empresa nos vería. Le conté lo ocurrido en la reunión. «Los has puesto contra las cuerdas», dijo impresionado, mientras bebía un sorbo de su rebujito. «No esperaban que contraatacaras. Me subestiman. Siempre lo han hecho. ¿Y crees que aceptarán tus condiciones? No lo sé. Pero si no lo hacen, tengo un plan B». Le expliqué lo que había estado preparando en secreto durante los últimos 2 años, desde que empecé a intuir que algo como esto podría ocurrir. ¿Eres consciente de lo arriesgado que es?, preguntó Miguel con preocupación. Completamente.
pero a veces hay que arriesgarse para proteger lo que uno ha construido. Al regresar a casa, le conté a María lo ocurrido. Ella me escuchó atentamente, como siempre hacía, y al terminar, me abrazó fuerte. Pase lo que pase, saldremos adelante, me aseguró. A la mañana siguiente, justo cuando terminábamos de desayunar, el timbre sonó. Era mi madre, algo que me sorprendió. No habíamos hablado desde la cena del cumpleaños. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. La invité a entrar. María, con su intuición habitual, se llevó a los niños a sus habitaciones para dejarnos hablar a solas. Mi madre se sentó en el sofá, retorciéndose las manos nerviosamente. Parecía haber envejecido años en solo unos días. «Tu padre no sabe que estoy aquí», comenzó. «Me mataría si se enterara». «¿Qué ocurre, mamá?», respiró hondo antes de continuar. «Hay algo que no sabes, Carlos. Algo que deberías saber». Su voz se quebró, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Las cosas no son como parecen. La situación económica de la empresa no es tan buena como todos creen». «¿De qué hablas?». «Tenemos los mejores números de nuestra historia. Los balances son claros. Los balances oficiales, sí. Pero hay otros asuntos, complicaciones que tu padre ha mantenido en secreto». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué tipo de complicaciones?». Mi madre bajó aún más la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. «Hace 5 años, tu padre pidió un préstamo importante para cubrir unas deudas antiguas del negocio, antes de que tú te hicieras cargo. Nunca te lo contó porque se avergonzaba. ¿Un préstamo? ¿A quién?». «A Ernesto Valverde, el padre de Ramón Valverde, un prestamista conocido en el mundo empresarial sevillano por sus métodos poco ortodoxos para cobrar sus deudas. Con intereses muy altos», continuó mi madre. «Tu padre pensaba pagarlo con los beneficios del negocio, pero entonces vino su segundo infarto y los gastos médicos. ¿Por qué no me lo dijo? Podríamos haberlo solucionado juntos». «Orgullo, hijo. Simple y puro orgullo. No quería que supieras que casi arruina el negocio que tu abuelo construyó». Intenté asimilar lo que estaba escuchando. De repente, muchas cosas empezaban a tener sentido. ¿Cuánto debe? Casi $500,000 de euros con los intereses acumulados. La cifra me dejó sin aliento. Era una suma enorme, mucho más de lo que podíamos pagar de golpe, incluso con los buenos resultados recientes. Y ahora Valverde hijo ha venido a cobrar, usando a Javier como su peón. Concluí. Mi madre asintió tristemente. «Tu hermano no lo sabe todo. Cree sinceramente que es una oportunidad de negocio legítima. Valverde le ha llenado la cabeza con promesas de grandeza, de convertir el Molino de Oro en una marca internacional, mientras en realidad solo quiere hacerse con nuestros activos para saldar la deuda de papá y, de paso, solucionar sus propios problemas financieros». «Exactamente. Tu padre está atrapado, Carlos. No tuvo elección». Me levanté y caminé hasta la ventana, observando la calle. Familias que pasaban, gente que iba a trabajar, turistas explorando el barrio. Vidas normales, sin secretos destructivos. Siempre hay opciones, mamá. Siempre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con temor en la voz. «Primero, necesito ver toda la documentación de ese préstamo. Luego, hablaré con papá. Y después, ya veremos». Mi madre se enjugó las lágrimas. «Ten piedad de él, Carlos. Ha sufrido mucho con esto. Noches sin dormir, el peso de la vergüenza. Creo que preferiría morir antes que verte perder el respeto por él». «No se trata de respeto, mamá. Se trata de confianza. Una familia no funciona sin confianza». Después de que mi madre se marchara, llamé a Miguel. Como contador de la empresa, tenía que estar al tanto de algo tan grande, o al menos haber visto indicios. «Un préstamo de $500,000 a Ernesto Valverde», repitió incrédulo cuando se lo conté. «Imposible. Lo habría visto en los libros. A menos que papá lo mantuviera completamente fuera de los registros oficiales. Eso sería técnicamente ilegal», murmuró Miguel. «Pero explicaría algunas discrepancias que he notado a lo largo de los años. Pequeñas cantidades que desaparecían mensualmente sin explicación clara. Los pagos de intereses», concluí. «Probablemente. Siempre asumí que eran gastos personales de tu padre que mezclaba con los de la empresa. Nada inusual en un negocio familiar. Necesito que revises todo de nuevo, Miguel. Cada detalle.
cada anomalía. Tenemos que saber exactamente a qué nos enfrentamos. Esa tarde, cuando los niños regresaron del colegio, los llevé al parque de María Luisa. Mientras ellos corrían y jugaban entre los jardines, yo permanecía sentado en un banco, intentando ordenar mis pensamientos. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. No se trataba solo de una lucha de poder familiar o del ego herido de mi hermano. Había una verdadera amenaza externa, un depredador financiero que había puesto sus ojos en nuestro negocio. Y mi padre, con su orgullo y sus secretos, nos había puesto a todos en peligro. Al caer la noche, cuando María ya había acostado a los niños, sonó el teléfono. Era Javier. «He revisado tu propuesta», dijo sin preámbulos. «Acepto tus condiciones sobre el control de las recetas y los procesos. ¿Y las acciones? No puedo darte tanto como pides. Te ofrezco un 5% adicional, elevando tu participación al 35%. No es suficiente, Javier. Necesito tener capacidad real de bloquear decisiones importantes. Es lo máximo que puedo ofrecer», insistió, y noté cierta desesperación en su voz. «Valverde no aceptará más. Así que Valverde es quien toma las decisiones, no tú». Un silencio tenso siguió a mis palabras. «No es tan simple, Carlos. Hay factores que desconoces. ¿Como el préstamo que papá le debe al padre de Valverde?» La sorpresa de Javier fue tan grande que casi pude escucharla a través del teléfono. ¿Cómo sabes eso? No importa cómo lo sé. Lo que importa es que ahora entiendo lo que está pasando realmente. No es una inversión, Javier. Es una adquisición hostil disfrazada de oportunidad de negocio. No es así, protestó débilmente. Valverde tiene planes reales de expansión. Planes que incluyen usar nuestros activos como garantía para nuevos préstamos que solucionen sus problemas con el casino, supongo. Otro silencio revelador. Carlos, escúchame. Estamos en una situación difícil. Si no aceptamos el trato de Valverde, ejecutará el préstamo de papá. Perderemos todo. O podríamos buscar otra solución. Una que no implique entregar el control de la empresa a un jugador compulsivo con deudas. ¿Qué solución? No tenemos $500,000, Carlos. Tal vez no ahora, pero podríamos refinanciar la deuda con un banco legítimo. ¿Crees que no lo he intentado? La frustración en la voz de Javier era palpable. Ningún banco nos dará ese dinero sin garantías sólidas, y si usamos la empresa como garantía, estaremos en la misma situación. Entonces buscaremos inversores reales, gente que crea en nuestro producto, no que solo quiera exprimir sus activos. No hay tiempo, Carlos. Valverde nos ha dado un ultimátum. O firmamos el acuerdo esta semana, o hará público el préstamo y exigirá el pago inmediato. Me froté las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. La situación era aún peor de lo que pensaba. «Necesito hablar con papá», dije finalmente. «Cara a cara, sin secretos. Mañana». «Está bien», concedió Javier. «En casa de los padres, a las 7. Pero no le menciones que ya sabes lo del préstamo. Lo destrozaría». Después de colgar, le conté a María toda la conversación. Se sentó a mi lado en la cama, tomando mis manos entre las suyas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con preocupación. Por primera vez en días, sonreí. «Voy a jugar mi última carta, la que he estado guardando para una emergencia como esta». «¿Estás seguro?» «Es arriesgado, Carlos. No tanto como dejar que Valverde se apodere de la empresa. Además», añadí con determinación, «ha llegado el momento de que todos sepan exactamente con quién están tratando». La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y luminoso. Uno de esos días perfectos de primavera en Sevilla, que parecen burlarse de tus problemas con su belleza. Antes de la reunión familiar, tenía algo importante que hacer. Conduje hasta el polígono industrial de San Pablo, una zona alejada del encanto turístico de la ciudad, donde naves industriales y pequeños talleres se agrupaban en calles rectilíneas sin personalidad. Me detuve frente a un edificio discreto, con una pequeña placa que rezaba: «Innovaciones Gastronómicas del Sur, S.L.». Saqué una llave de mi bolsillo y entré. El espacio era amplio y estaba impecablemente limpio. Maquinaria de panadería de última generación, sistemas de refrigeración, mesas de trabajo de acero inoxidable y un laboratorio de pruebas ocupaban la mayor parte del local. Al fondo, una pequeña oficina con 3 escritorios y ordenadores. José, mi socio en este proyecto secreto, me recibió con un abrazo. «¿Es hoy el gran día?»,
preguntó, mientras me servía un café. Eso parece, respondí, observando el espacio que habíamos creado durante los últimos 2 años. José había sido mi profesor en un curso de gestión empresarial que tomé hace 5 años. Hablando después de clase sobre las posibilidades de expansión de la panadería, surgió la idea de crear una línea de productos gourmet para distribución nacional. Pero sabía que mi padre y Javier nunca aprobarían la inversión necesaria, así que decidí hacerlo por mi cuenta, en secreto. Con mis ahorros y un pequeño préstamo, José y yo fundamos esta empresa. Desarrollamos versiones envasadas al vacío de nuestros productos más exitosos, con un proceso que mantenía el sabor artesanal, pero permitía mayor vida útil. Durante 2 años, habíamos estado experimentando, perfeccionando, estableciendo contactos con distribuidores y haciendo pequeñas pruebas de mercado en ciudades alejadas de Sevilla. Todo estaba listo para el lanzamiento. Solo esperábamos el momento adecuado. ¿Crees que funcionará?, preguntó José, refiriéndose no al negocio, sino a mi plan para salvar la empresa familiar. Tiene que funcionar. Es nuestra única opción. Pasé la tarde allí, revisando contratos y haciendo llamadas. A las 6:30, me dirigí a casa de mis padres con una carpeta llena de documentación bajo el brazo. La casa donde crecí seguía siendo el mismo piso de clase media en el barrio de Triana, con vistas al río y al bullicio del mercado. Mis padres nunca quisieron mudarse, a pesar de que podrían haberse permitido algo más lujoso cuando el negocio comenzó a prosperar. Mi madre abrió la puerta con expresión preocupada. Dentro, mi padre y Javier esperaban en el salón. La tensión era palpable. «Siéntate, hijo», dijo mi padre con voz cansada. Me senté frente a ellos, colocando la carpeta sobre la mesa. «Antes de empezar, quiero dejar algo claro», dije con calma. «Sé todo sobre el préstamo de Ernesto Valverde. Sé que asciende a casi $500,000 con intereses. Y sé que Valverde hijo está usando esa deuda para forzar la venta de la empresa». Mi padre palideció. Parecía que iba a decir algo, pero finalmente bajó la mirada, derrotado. «Lo siento», murmuró. «Lo siento mucho. No estoy aquí para recriminarte nada, papá. Estoy aquí para encontrar una solución». «No hay solución», intervino Javier. «Ya te lo expliqué por teléfono. O aceptamos el trato de Valverde, o lo perdemos todo». «Te equivocas», respondí, abriendo la carpeta. «Siempre hay alternativas si sabes dónde buscar». Saqué varios documentos y los extendí sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó mi padre, confundido. «Mi plan B, o más bien, mi plan A desde hace 2 años». Les expliqué sobre Innovaciones Gastronómicas del Sur, la empresa que había fundado en secreto con José. Les mostré los estudios de mercado, las proyecciones financieras, los acuerdos preliminares con cadenas de supermercados interesadas en nuestros productos. Estamos listos para lanzar. Solo necesitábamos el momento adecuado, y aparentemente, ese momento es ahora. ¿Has estado desarrollando productos de El Molino de Oro para venderlos por tu cuenta?, preguntó Javier indignado. «Eso es robo de propiedad intelectual». «No, Javier, no son los mismos productos. Son evoluciones, creaciones nuevas inspiradas en nuestra tradición pero adaptadas a un mercado diferente. Y no los he desarrollado para competir con la panadería, sino como complemento». Les mostré fotos de los productos, panes rústicos envasados al vacío, dulces tradicionales con presentaciones innovadoras, masas congeladas listas para hornear en casa. Los análisis de mercado son claros. Hay un hueco enorme para productos artesanales de calidad en el sector de alimentación gourmet. Podríamos facturar más de €1.000.000 el primer año, 3 millones el segundo. Mi padre revisaba los documentos con creciente interés. Javier, por su parte, parecía dividido entre la sorpresa y la admiración reticente. «Es impresionante, Carlos, pero no veo cómo esto soluciona nuestro problema inmediato», dijo mi padre. «Es simple», respondí. «Fundiré las 2 empresas. Innovaciones Gastronómicas tiene una valoración de mercado de €1,5 millones, según estos 3 tasadores independientes. Inyectaré ese capital en El Molino de Oro a cambio de acciones, elevando mi participación al 60%. Con ese dinero, podréis pagar la deuda de Valverde y tendréis capital sobrante para mejoras». Un silencio atónito siguió a mis palabras. «Pero eso significaría que tú tendrías el control mayoritario», dijo finalmente Javier. «Exactamente.
y lo usaré para implementar un plan de crecimiento sostenible que respete nuestros valores artesanales mientras nos permite expandirnos. Sin Valverde, sin producción industrial masiva. Mi padre me miró con una mezcla de asombro y orgullo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde que Javier empezó a hablar de modernización hace 2 años. Sabía que tarde o temprano intentaría algo así, aunque no esperaba que fuera de esta manera. Miré directamente a mi hermano. Te conozco, Javier. Siempre has creído que el negocio familiar era demasiado pequeño para tus ambiciones. Y tenía razón, se defendió. Mira lo que has hecho tú mismo. Has creado una empresa complementaria porque sabías que había potencial sin explotar. La diferencia es que yo quería crecer manteniendo nuestra esencia. Tú querías industrializarnos hasta que no quedara nada de lo que nos hace especiales. Mi madre, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Y qué pasará con Javier en este nuevo plan? Tengo un puesto perfecto para él, respondí. Director de expansión comercial. Su experiencia bancaria y sus contactos serán invaluables para abrir nuevos mercados, especialmente internacionales. Siempre y cuando entienda que la calidad y la autenticidad no son negociables. Javier me miró con una mezcla de emociones contradictorias. El orgullo herido luchaba contra el reconocimiento pragmático de que mi propuesta tenía sentido. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces lanzaré mi empresa por separado. Y mientras el Molino de Oro se convierte en otra panadería industrial genérica bajo el control de Valverde, Innovaciones Gastronómicas se posicionará como el verdadero heredero de la tradición artesanal de la familia Ramírez. Mi padre se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Observó el Guadalquivir durante varios minutos, perdido en sus pensamientos. Debería estar furioso, dijo finalmente, sin volverse. Has estado construyendo un negocio paralelo a mis espaldas. Pero lo cierto es que estoy orgulloso. Has hecho lo que yo debería haber hecho hace años, mirar hacia el futuro sin miedo. Se giró para mirarme directamente. Acepto tu propuesta, hijo. Me has demostrado que eres digno de dirigir el legado de tu abuelo. Javier se removió incómodo en su asiento. ¿Y qué pasa con Valverde? No se tomará bien que lo dejemos fuera. Déjamelo a mí, respondí. Tengo algunos amigos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que estarían muy interesados en conocer sus métodos de negocios. Y en cuanto al préstamo de su padre, lo pagaremos hasta el último céntimo, legal y transparentemente. 3 meses después, el Molino de Oro Gourmet lanzaba su primera línea de productos en las principales cadenas de supermercados de España. La fusión de las 2 empresas había sido un éxito, y nuestra facturación superaba todas las expectativas. Javier, sorprendentemente, se había adaptado bien a su nuevo rol. Su ambición encontró un cauce constructivo en la expansión internacional, y estábamos a punto de firmar acuerdos con distribuidores en Francia y Alemania. Mi padre, liberado del peso de su deuda secreta, había recuperado su energía y entusiasmo. Pasaba horas en el laboratorio de desarrollo, experimentando con nuevas recetas junto a nuestros panaderos más jóvenes. Una tarde, mientras supervisaba la producción en nuestra planta del polígono, que seguía siendo artesanal, aunque con mejor tecnología, recibí una visita inesperada. Era Valverde, solo y con aspecto derrotado. «Vengo a felicitarte», dijo, extendiendo su mano. «Has ganado limpiamente». Le estreché la mano con cautela. No se trataba de ganar o perder, Valverde. Se trataba de proteger lo que mi familia ha construido durante generaciones. Aún así, no muchos podrían haber hecho lo que tú hiciste. Crear un negocio paralelo en secreto, anticipándote a las adversidades. Tienes instinto. ¿Qué quieres realmente?, pregunté desconfiado. Valverde suspiró. Mi banco me ha despedido. Las deudas de juego se enteraron. Estoy buscando un nuevo comienzo. Lo miré largo rato, evaluando su sinceridad. No trabajarías directamente con nosotros, dije finalmente, pero podría recomendarte a algunos de nuestros distribuidores en Portugal. Siempre necesitan buenos comerciales con experiencia en el sector financiero. La gratitud en sus ojos me confirmó que había tomado la decisión correcta. A veces, dar una segunda oportunidad no es solo generosidad, es también una forma de cerrar un círculo. Esa noche, reuní a toda la familia para cenar en la terraza de nuestra casa. Entre risas de niños, anécdotas de trabajo y planes de futuro,
Observé a mi alrededor con una satisfacción profunda. ¿En qué piensas?, me preguntó María, apoyando su cabeza en mi hombro. En que a veces las peores crisis nos obligan a encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos, respondí, besando su frente. Y en que el verdadero legado familiar no son los negocios o las propiedades, sino la capacidad de reinventarse sin perder la esencia. Mi padre levantó su copa para un brindis, por el molino de oro, que sigue girando y moliendo, como lo ha hecho durante 3 generaciones, y por muchas más que vendrán. Brindamos bajo las estrellas sevillanas, no solo por el negocio salvado, sino por las lecciones aprendidas, que la innovación y la tradición pueden coexistir, que los secretos siempre encuentran el camino hacia la luz, y que a veces el camino más difícil es el único que vale la pena recorrer.